Gracias, hermanos. Buenos días. Les pido por favor, abran sus Biblias, el libro de Jeremías, si fueran tan amables. Libro de Jeremías, en el capítulo 1. Algo que caracteriza nuestra generación, tristemente, es cuando nosotros vamos viendo el comportamiento, la manera en la cual nuestra sociedad está avanzando. La proliferación de ciertas sectas o ciertas malas enseñanzas en nuestra sociedad, la situación y lo que va ocasionando una pérdida de valores en las familias, tiene que ver en muchas ocasiones, y lo escuchamos en muchas veces, con el no haber propósito en las vidas. Cuando nosotros vamos perdiendo el propósito de nuestra existencia, cuando nosotros vamos perdiendo la razón por la cual tenemos que hacer las cosas y la forma en que tenemos que hacer las cosas, nuestra vida empieza a carecer de sentido. La misma palabra de Dios habla que sin profecía, sin visión, sin la misma palabra de Dios, el pueblo se desenfrena. Y es un proceso, hermanos, que es irreversible. Es un proceso que conforme vayan pasando los días, los meses y los años, cada día veremos más cosas que nos irán escandalizando. Cada día la misma palabra de Dios menciona que habrá cosas que tiempo atrás eran malas y ahora ya no son tan malas. Que tiempo atrás eran realmente cosas que no se podían dimensionar y hoy en día, al contrario, si lo mencionas, como dice la palabra de Dios, puede tener un gran problema en muchos sentidos. Así es el mundo. El mundo ha perdido dirección, el mundo ha perdido el propósito. Pero nos tiene que dar claro y muy claramente algo: que el mundo esté perdiendo su propósito, que la sociedad esté perdiendo su dirección, no tiene que ver ni podemos permitirnos nosotros con que nosotros como padres perdamos el propósito, la dirección y la visión que nos corresponde dar a nuestros hijos. Que el mundo se esté perdiendo, que la sociedad se esté distrayendo, no quiere decir que el papá, mamá, hijos, hijas, nosotros crezcamos sin un propósito y sin una dirección. Y es precisamente algo de lo que vamos a estudiar en esta mañana. La Biblia está llena de ejemplos. Recuerda lo que nosotros siempre damos mucho hincapié cuando enseñamos, que las cosas físicas nos enseñan verdades espirituales. Todo lo que son los cuadros que vemos nosotros en la Biblia son cuadros, tipos, modelos del reino de Dios en el Antiguo Testamento, que nos permiten a través de esos ejemplos físicos poder entender verdades espirituales. Y hoy no será la excepción. Uno de mis pasajes favoritos y una de las porciones favoritas es lo que precisamente estudiaremos el día de hoy. La verdad, lo escarbé dentro de mis estudios, porque es algo que yo también necesitaba. Y yo es algo que también yo sé que la iglesia puede necesitar. Porque en ocasiones, cuando Dios toma el tiempo de podar, cuando Dios toma el tiempo de hacer ajustes, si no mantenemos nosotros el propósito, la visión bien enfocada, podemos nosotros ir perdiendo el tiempo en estar viendo cosas o personas que han perdido su propósito. Y nosotros tenemos que mantener la mirada puesta en la cruz. Nosotros tenemos que mantener la mirada puesta en un llamamiento santo, en el propósito por el cual el Señor nos ha salvado. Y si tú en tu vida como creyente, como alguien que estás comenzando a escuchar la palabra de Dios, dices, es que no alcanzo a entender acerca del propósito. Mira, yo estoy seguro que el Espíritu Santo hablará hoy a tu vida, porque la promesa es que la palabra de Dios nunca regresará vacía. Hagamos a un lado nuestros problemas, nuestras dificultades, entreguémoslas en el altar, entreguémoslas al Señor en esta mañana, y que el Espíritu Santo tome todo el control en este día, de forma tal que alma, cuerpo y espíritu estemos concentrados en este día en la palabra de Dios, recordando que Dios quiere enseñarnos a nosotros un propósito. Cuando nosotros como padres nacen nuestros hijos, nos imaginamos grandes cosas, y desde que están en nuestros brazos, lo que queremos todos como papás es que
alcancen sus sueños, que alcancen grandes cosas, que sean felices, que luchen, que salgan adelante. Y conforme van creciendo, vamos descubriendo ciertas cualidades, dones y talentos en ellos, y deseamos y anhelamos que el día de mañana sean grandes arquitectos, ingenieros, astronautas, licenciados, abogados, lo que sea, pero que alcancen el propósito en sus vidas. Imagínate Dios para con nosotros. La diferencia está que mientras nosotros no sabemos cuál será el propósito, lo que nuestros hijos buscarán, tu papi sí sabe el propósito por el cual te ha rescatado. Tu papá sí sabe el llamamiento que ha tenido sobre nuestras vidas, no desde que estabas chiquito, sino desde antes de la fundación del mundo, desde que estabas en el vientre de tu madre, tu mamá, perdón. Dios sabía exactamente lo que tú harías, cómo tú crecerías y el propósito por el cual tú estabas naciendo en esta generación. El mundo corre como locos buscando propósitos, metas temporales, metas terrenales, cosas que al final nadie se acabará llevando. Pero nosotros tenemos que buscar propósitos eternos. Nosotros tenemos que buscar el dejar un legado a nuestros hijos, para que a su vez nuestros hijos entreguen algo más a sus propios hijos. Vamos a estudiar acerca de Jeremías en esta mañana. Jeremías, ya van varios estudios que hemos tenido en diferentes semanas, recordando un poco. A él le toca predicar en los últimos años de la decadencia del pueblo de Israel. En estos tiempos en los cuales el pueblo estaba más preocupado en hacer alianzas políticas y militares, más que estar sirviendo o buscando la forma de cómo dirigir al Señor. Ellos no querían escuchar nada acerca de arrepentimiento. Ellos no querían escuchar nada acerca de santificación. Ellos no querían escuchar nada acerca de una vida entregada a Dios. Ellos querían solucionar sus problemas. Ellos querían estar bien. Ellos querían no tener dificultades con nadie. Hermanos, cuando nosotros vamos aprendiendo a caminar en la vida cristiana, muchos lugares te enseñan de que una vez que conoces a Cristo como tu Salvador personal, los problemas se terminan, y es una vil mentira, hermano. La letra chiquita dice que nadaremos y caminaremos contracorriente. La misma palabra de Dios, el mismo Señor Jesús dice que no ha venido a traer paz. Al momento que nuestra vida empiece a ser una vida de propósito, una vida que marque la diferencia, el momento que nosotros como varones, como las jóvenes o los chavos, quien sea, decide vivir una vida santa, el momento que tú decides dejar de mentir, decides dejar de robar, decides empezar a hacer las cosas como Dios desea, en ese momento empezarás a dejar de ser popular, porque podrás en evidencia a aquellos que tienen una vida sin propósito. Y Dios quiere que tú tengas una vida con propósito. Y el ejemplo que veremos en esta mañana tiene que ver con algo físico, con una vara de almendro. Y es lo que vamos a estudiar en esta mañana. ¿Qué tiene que ver esta porción de la vara de almendro con nuestras vidas? ¿Qué tiene que ver ese ejemplo físico que veremos en un momento más con nosotros mismos y del sentido que tiene que ver hacia nuestras vidas? Lo primero que vamos a ver es que nosotros hemos sido llamados a tener un propósito. Hemos sido llamados a ser hijos e hijas con propósito. Si me ayudas a buscar el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5, dice la palabra de Dios: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Hermanos, cuando sientas que tu vida no tiene mucho sentido, cuando sientas que tu ministerio no tiene mucho sentido, cuando sientas tú que la contracorriente es más fuerte de lo que tú habías pensado, cuando tú no te sientas tan útil en ciertas áreas de tu vida, cuando tú dudes acerca de lo que has aprendido a través del discipulado, diciendo: hoy está más complicado de lo que yo había pensado. Cuando te sientas descorazonado, cuando te sientas triste, desilusionado, recuerda esto. Recuerda que Dios te ha llamado a que tú vivas con propósito.
Y desde que antes de que te formases en el vientre, desde antes tú ya habías sido escogido. Vamos a ver el pasaje, porque si lo vamos desglosando, dice, te conocí, desde antes que te formas en el vientre te conocí. En otras palabras, tú y yo tuvimos un nacimiento con propósito. No es casualidad. Si nosotros nacimos en Mérida o donde tú hayas nacido, en este tiempo, en esta generación, estás viviendo lo que estás viviendo, estás experimentando tanto alegrías como dolores. En este tiempo, bajo estas condiciones, es porque tu Padre consideró que era lo mejor para tu vida. Es porque tu Padre consideró que era el propósito y en el tiempo adecuado. Y no solamente te conoció, sino llama la atención que te apartó, porque dice, te santifiqué. En otras palabras, hubo una separación anticipada. En otras palabras, dentro de toda la gente, dentro de todas las miles de personas que nacieron el mismo día que tú naciste, en todo el mundo, Dios te escogió a ti y te seleccionó para algo especial, para que tú vivieras algo especial, para que tú tuvieras una vida de propósito que impactase al mundo. Porque termina el pasaje diciendo el por qué, te da un propósito, te di por profeta a las naciones. Si lo vemos desde el sentido ministerial, este pasaje habla para cada uno de nosotros como creyentes. Esto quiere decir que ser profeta a las naciones no es únicamente para tu pastor ni para líderes de la iglesia. Es ser profeta a las naciones, abarca a cada uno de nosotros donde tú estás. Yo no puedo ir a predicar a Progreso, sí. Yo no puedo estar en Ciudad Cauquel predicando, pero Leslie sí. Y cada uno de nosotros tiene un propósito, tiene una función y tiene un lugar en el cual desarrollar su función. El llamado por el cual Dios te dio y te apartó para cumplir la función por la cual tú fuiste creado, fuiste llamado desde que estabas en el vientre de tu madre. Tú y yo fuimos llamados para marcar una diferencia en la vida de nuestros hijos. Tú y yo fuimos llamados para marcar una diferencia en la vida de nuestra esposa o en la vida de tu esposo. Para que tus palabras los convirtamos en actos y seamos hombres y mujeres congruentes, donde lo que creemos que Dios ha puesto en nuestro corazón lo podamos poner en práctica. Cada uno de nosotros tiene una función específica. Cada uno de nosotros hemos sido llamados para hacer algo en particular. La palabra de Dios dice en Filipenses que Él constituyó a unos pastores, maestros, Él da ciertas funciones. En la misma palabra de Dios nosotros vemos que todos los hombres que tuvieron un llamado de parte de Dios, Sansón, David, Pablo, Timoteo, todos esos nombres que tú ves aquí, cumplían una función específica. No todos hacían lo mismo. Unos eran grandes guerreros, otros eran grandes discipuladores, otros eran grandes siervos, otros eran grandes hombres de oración. Todos tenían una función especial, un propósito particular en su tiempo, bajo las circunstancias que Dios había permitido a cada uno de nosotros. Y tú, así como ellos, has sido llamado con un propósito especial. Y tú, así como ellos enfrentaron dificultades en ese entonces, tú y yo seguramente atravesaremos dificultades. No es fácil. Lo más fácil es perder el propósito. Lo más fácil es dejarnos llevar por la corriente. Pero el compromiso que Dios espera de nosotros, por el cual fuimos llamados desde antes, fue para que tú y yo estuviéramos afirmados. Hombres y mujeres con valor. Hombres y mujeres dispuestos a marcar una diferencia en su trabajo, en su familia, en la sociedad. Es lo que está haciendo falta hoy en día. No podemos pasarnos nosotros la vida quejándonos de lo mal que está la situación y olvidándonos que Dios te puso en esta generación, en este tiempo, para hacer luz y marcar una diferencia donde tú estás, con un propósito particular. Hay unos que sabemos cuál es el propósito y tratan de vivir conforme a ese propósito. Y hay otros que están entendiendo el propósito. Pero si tú no has terminado de entender por qué Dios o para qué Dios te ha llamado, lo que sí te puedo decir, el Señor te trajo a este lugar hoy para escuchar este mensaje.
Y si tú no tenías un propósito claro en tu vida, quizá hoy puedes encontrar que puedes comenzar hoy a buscar ese propósito. Y has llegado a un lugar y a una iglesia que te puede preparar para que el día de mañana que Dios confirme tu propósito, tú estés listo para enfrentarlo. Te va a dar trabajo muchísimo. No es nada fácil. Pero con Dios no hay imposibles. Tenemos nosotros al que nos da precisamente la victoria. Lo que no puedes hacer es rechazar el llamado. Lo que no puedes hacer es buscar justificaciones. Lo que no puedes hacer es decir, esto no es para mí. Cuando Jeremías recibe ese llamado, cuando Jeremías recibe esa visión de parte de Dios, su primera respuesta fue empezar a buscar ciertas excusas. Jeremías capítulo 1, por favor. Versículo 6. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. En otras palabras, él estaba diciendo, oye, ¿no te das cuenta que no soy constante en mis caminos? Cuando dice que es un niño, el mismo está diciendo, oye, me faltan cosas, no tengo toda la capacidad para hacer lo que tú me estás pidiendo que haga. Qué bueno que me escogiste desde antes, desde que estaba en el vientre de mi madre. Qué bueno que me apartaste. Pero eso de ser profeta, eso de poner en obra lo que tú estás enseñando a mis vidas, eso de vivir conforme a un ejemplo y un estándar más alto que lo que el mundo comprende, eso de ponerme en evidencia por mis creencias, y sabes que soy niño. Eso está bien para el pastor, eso está bien para la esposa del pastor. No, hombre, y Rubita ideal para hacer esas cosas, por eso tiene tanto tiempo en la iglesia. No digamos, yo soy niño. No nos excusemos a través de alguna limitación que podamos tener, porque todos los que estamos en este lugar tenemos limitaciones, defectos, carencias, todos. Por eso Dios lo que hace es ponernos en una iglesia, porque no todos podemos ser oreja, ni todos podemos ser oído, ni todos podemos ser nariz, porque la iglesia es un cuerpo, y uno será el músculo, uno será el cachete, eso me toca a mí, uno serán otras partes de miembros del cuerpo de Cristo, pero cada uno con una función específica para complementarnos, para entrenarnos. No busquemos justificaciones. Esa es nuestra tendencia. Nuestra tendencia está en decir, es que no estoy listo para cumplir ese propósito. Y así es. Por eso Dios ha tomado el tiempo de traerte a este lugar. Por eso Dios ha tomado el tiempo de irte llevando de gloria en gloria a través de un proceso para que cada día vayamos aprendiendo cosas diferentes. Nunca permitas el poner esos argumentos, esas excusas, porque estás poniendo en duda la capacidad de Dios de edificarte, de fortalecerte, de levantarte. Nosotros, segundo punto que vamos a ver en esta mañana, hemos sido equipados con un propósito. Ayúdame a leer Jeremías capítulo 1, versículo 7. Y me dijo Jehová, no digas yo soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Hermanos, el ser un marido con un propósito de vivir en santidad, de respetar a tu familia, de respetar a tu esposa, el ser una mujer con propósito de vida, el ser un joven con un propósito, es algo que da dificultades, es algo que genera incluso temor. Pero este pasaje nos dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Cuando Dios te encarga y te da un propósito, te garantiza su presencia. Nosotros vamos con Él. Él está con nosotros, Él está para guardarte, para cuidarnos. Si Dios te da un trabajo, si Dios te da una función específica, tú vas con Dios.
Tú vas siendo bendecido por Dios, tú vas siendo guiado por el Espíritu Santo del Señor, porque si tú tienes un propósito dado por Dios, Él te proveerá de todas las herramientas necesarias para cumplir ese propósito. Pero Dios exige tu obediencia, Dios exige tu compromiso, Dios exige tu santificación, el apartarte de las cosas que te pueden hacer daño. Por eso lo primero que dice Dios en el versículo 7, cuando Él contesta es: no digas que eres un niño, no digas eso, no pongas excusas, porque yo estoy contigo, porque yo quiero que tú hagas, a donde quiero que tú vayas, tú irás y vas a decir lo que yo quiero que tú digas. Dios exige compromiso, Dios exige obediencia. Dios desea que así como Él está comprometido con nosotros, nosotros estemos comprometidos con Él. ¿Da trabajo? Claro que sí. Por eso el 8, Él dice: no temas delante de ellos. En el contexto de Jeremías, a este pobre cuate, en todo su ministerio, no hizo ninguna iglesia, no abrió ninguna iglesia. No se menciona ningún discípulo. No se menciona ningún fruto en el sentido de que tú dijeras: oye, estaba predicando, iba con un grupo de gente, así como Elías o Eliseo. No tenía a nadie. Lo pusieron en un pozo, lo pusieron en un cepo, lo aventaron, lo apedrearon, le hicieron todo lo que tú te puedes imaginar. Y este cuate lo único que hacía era vivir conforme al propósito y conforme al llamamiento que el Señor puso en él. Cuando nosotros queremos vivir conforme al propósito del Señor, no va a ser corto. Pero dice: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Y tenemos que aprender a vivir con eso. Él nos dará la capacidad de hacer las cosas. Él nos dará la habilidad de hacer las cosas. Hay un pasaje que me gusta mucho. Dice en Jeremías 1:9, te dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. La gente equivoca esto. La gente, cuando hablamos de estas porciones de las Escrituras, dices que si Dios ha puesto sus palabras en mi boca, tengo que estudiar mucho para saber mucho, poder predicar muy bien y decir muchas cosas. No equivoques. La gente no está escuchando, no está esperando escuchar tu elocuencia. La gente quiere ver tus actos. Tus hijos están más interesados en lo que tú haces que en lo que tú dices. Porque si lo que tú dices no coincide con lo que tú haces, como papá vas a tener problemas. Tu esposa quiere ver lo que tú haces, no lo que tú dices. Somos lo que hacemos, no lo que decimos. El tener la palabra de Dios en nuestras bocas tiene que ver con que lo poco que yo sepa hoy, ponerlo en práctica. No te preocupes en esperar saber muchas cosas, porque caeríamos a lo mismo que es el anterior: Señor, yo soy niño, no sé suficiente palabra de Dios. Tú no tienes que saber grandes cosas. Dios te revelará lo que tú tienes que saber día a día. Lo que nos corresponde hacer es aplicar lo que aprendimos ese día, en esa mañana, y hacer el compromiso de vida de lo que Dios espera para nosotros. Lo tercero que vamos a aprender en esta mañana, hermanos, es que tenemos que aprender a disfrutar su propósito. Jeremías capítulo 1, versículo 10. Dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. En otras palabras, Dios nos da lugares específicos, cosas particulares, un trabajo y responsabilidad específica de lo que tenemos que hacer. Cuando habla de arrancar y destruir, hermanos, está hablando de arrancar vidas del pecado y destruir la esclavitud. A través del ministerio, a través de tu compartir el evangelio, hay gente que será arrancada de las garras de la esclavitud del pecado. Gente que aprenderá a caminar en libertad, porque Dios nos da esa libertad, nos ha hecho libres. No solamente eso, dice que para arruinar y para derribar, y habla de destrucción de fortalezas.
fortalezas y problemas que el mismo enemigo pone alrededor de las familias. Pero cuando nosotros como padres, cuando nosotros como hijos del Señor decidimos vivir conforme a los propósitos por el cual el Señor nos ha rescatado, hermanos, habrá destrucción de fortalezas. Enseñaremos y seremos partícipes no solamente de eso, sino dice de edificar y plantar, en otras palabras, de cumplir la gran comisión, de compartir el Evangelio. Y las familias empezarán a cambiar, nuestra vida empezará a cambiar. Cuando nosotros vamos viviendo conforme al propósito que el Señor quiere para nuestras vidas, hermanos, las cosas empezarán a ser diferentes. Dios permite a través de esto que nosotros podamos ampliar nuestra visión. Dices, ¿qué tiene que ver la vara de almendro? ¿Por qué el pastor comenzó mencionando la vara de almendro? Porque una vez que Jeremías recibe el propósito, identifica el propósito, él dice, yo soy niño, y Dios le dice, no digas que eres niño, porque yo estaré contigo, harás esto, haz esto, haz esto, vas ahí, vas a predicar, y te doy el propósito, te doy el lugar. Quiero que veas cuál es la primera visión que tiene Jeremías. Jeremías capítulo 1, versículo 11. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Lo primero que Dios permite en nuestras vidas es que nosotros podamos, una vez que entendemos que Dios nos ha llamado con un propósito, Dios permite que nosotros tengamos una visión diferente de las cosas. ¿Qué tiene que ver la vara de almendro? La palabra de Dios, unas formas de estudio de la palabra de Dios tiene que ver comparar escritura con escritura. De esa manera, tener uno o dos testigos, o tres testigos, yo puedo ir entendiendo un poco las cosas. No me pierdas Jeremías y busca Números capítulo 17. Números capítulo 17. No me pierdas Jeremías, vamos a regresar en un ratito más. En este contexto, el libro de Números, en este proceso, en este tiempo que Moisés estaba precisamente dirigiendo al pueblo, estaban pasando un montón de problemas. Había dificultades, después de estar mucho tiempo en el desierto, pues las cosas no eran necesariamente tan fáciles. Y obviamente había que ir buscando gente que siguiera el camino que Moisés había estado llevando. En otras palabras, que se pudiera ver el fruto. Vamos a ver un poco acerca de la vara de almendro. Números capítulo 17, versículo 1. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos. 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara de Aarón, del varón, que yo escoja, y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos les dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores, y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros en esta porción? Yo ahora quiero que regreses a Jeremías, por favor, al mismo capítulo que estábamos leyendo. Hermanos, ¿qué tiene que ver la vara
¿Y qué tiene que ver la vara de almendro? ¿Cuál es la enseñanza que nosotros podemos sacar aquí? Aquí estamos viendo un ejemplo donde Dios mismo va confirmando el liderazgo de Moisés y va confirmando el liderazgo de Aarón a través de una vara, un palo seco, donde cada tribu pone una vara, y la única vara que reverdece es la vara del hombre que Dios había escogido para cumplir sus propósitos. Y eso permitió para que existiera orden incluso en el campamento. Esa vara de almendro reverdeció. No reverdeció por una función del hombre o por algo que el hombre quiso hacer, sino fue una confirmación de Dios conforme al propósito. Nos da un ejemplo y nos da un cuadro, no solamente que reverdeció, sino que de una forma sobrenatural dio fruto. Algo que no tenía por qué dar fruto, en el pasaje que acabamos de leer, nos muestra que hay fruto. Regreso ahora sí a Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1, pero ahora en el versículo, otra vez en el versículo 11, por favor. Dice la palabra de Dios, en el 11, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Aquí hay un juego de palabras. Cuando nosotros vamos estudiando un poco el sentido, el significado de las palabras, en este caso en el hebreo, la palabra que se utiliza para el almendro, es una palabra que tiene que ver con un significado que tiene que decir vigía o vigilante. La palabra que se utiliza en este caso para apresuro, shakat, tiene que ver con una palabra que quiere decir alerta, vigila, vigilante, despierto y apresurado. ¿Qué tiene que ver este sentido? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué Dios dice, ¿qué ves tú? Y él dice, veo una vara de almendro. Y Dios le contesta, tienes razón, porque yo apresuro mi palabra. Porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Cuál es el sentido de esto? Las dos palabras, en este caso, esos dos significados, hablando precisamente en el almendro, que es shakat, y hablando en apresurado, que es shaket, tienen que ver con el mismo significado, que es vigila, vigilante. Si nos vamos al concepto de la naturaleza del almendro, la primera planta, el primer árbol que florece después del invierno es el almendro. Y los judíos le llamaban como vigilante porque era lo que notaba que el invierno había cesado y que iba a comenzar el fruto, y que iba a comenzar una nueva era, y que iba a comenzar algo diferente. Hermanos, cuando nosotros decidimos vivir conforme al propósito de Dios, cuando nosotros estamos dispuestos a no poner excusas, dejar de portarnos como niños y empezar a hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, cuando nosotros entendemos que tenemos que asumir nuestro valor como padres, como esposos, como empleados, como hombres de bien, como discípulos, como ministros, hacer lo que nos toca hacer, lo primero que Dios quiere que tú veas es que Dios dará el resultado. Y así como una vara de almendro, después del invierno, después de un tiempo de sequía, es lo primero que florece, mostrando que vendrán tiempos mejores. Cuando tú y yo vivimos con el propósito, cuando tú y yo estamos dispuestos a mantenernos fieles cumpliendo el propósito por el cual el Señor nos ha llamado, hermanos, tu vida florecerá como florece el almendro. Tu ministerio florecerá como florece una vara de almendro. Tu familia florecerá porque tendrás una familia con propósito y tendrá fruto, y fruto en abundancia, porque el almendro es un buen cuadro de bendiciones de parte de Dios. A través de florecer ese almendro, en el libro de Números se reafirmó el liderazgo de Aarón, y
y los problemas que habían alrededor en ese lugar, en esa congregación, se terminaron. Cuando nosotros decidimos vivir el propósito por el cual Dios nos ha llamado, tu vida florecerá. Terminará el invierno y comenzará un tiempo de florecimiento a través de la primavera para llegar a un tiempo de mucho fruto en tu vida, de mucho fruto en tu trabajo. Tú y yo hemos sido llamados para vivir una nueva etapa. Tú y yo estamos viviendo en esta iglesia una nueva etapa. Tu familia puede comenzar a vivir una nueva etapa. Tu trabajo, tu negocio, lo que tú hagas puede comenzar a tener una nueva etapa, siempre y cuando tú y yo estemos dispuestos a vivir el propósito por el cual el Señor nos ha llamado. Si tú ya lo tienes claro, vive conforme a ese propósito. Si todavía no lo tienes claro, vive conforme a los principios que has aprendido al día de hoy. Ama a Dios con todas tus fuerzas. Ama a tu prójimo. Haz lo que tengas que hacer, lo que Dios te ha enseñado a hacer. Y únicamente lo único que verás en muy poco tiempo es como esa vara de almendro, ese fruto empieza a florecer en tu vida y tu vida empieza a cambiar, tu familia empieza a cambiar, tu ministerio puede cambiar. Vamos a orar en esta mañana. Padre Celestial, gracias Dios por este tiempo y gracias Padre porque recordamos la importancia nuevamente de vivir conforme al propósito por el cual tú nos has llamado. Perdónanos, Señor, por cada ocasión en la cual nosotros nos olvidamos de que tú quieres que nosotros vivamos conforme a tu llamado. No podemos estar pasando el tiempo haciendo tesoros terrenales. Tenemos que mantenernos haciendo y poniendo tesoros en el cielo, buscando primeramente tu reino, Dios, y tu justicia, entendiendo que todo lo demás vendrá por añadidura. Perdónanos, Dios, por cada ocasión en la cual nosotros bajamos la mirada, en cada momento en el cual perdemos el propósito, Dios, por el cual tú me llamaste, por el cual tú me escogiste. Yo te pido, Dios, que tú ayudes a cada uno de mis hermanos, a todos los miembros de esta congregación, a encontrar ese propósito para sus vidas, a vivir conforme a sus propósitos, confiando que un día, muy pronto, florecerá esa vara de almendro y comenzará a dar fruto, pasará esa etapa diferente, difícil, y vendrá una etapa de fruto, de bendiciones a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a vivir acorde a esas promesas, confiando en esas promesas. Damos gracias por este tiempo, Dios, nuevamente dándote gracias por las visitas que nos acompañan hoy, pidiéndote también, Señor, que tú bendigas a cada una de las familias que no pudieron llegar en este día, Señor, que tú los guardes, que tú los cuides donde quiera que se encuentren, y Señor, también que tú, Señor, bendiga las ofrendas que en un momento más vamos a entregarte, Dios, para que puedan seguir sirviendo para el crecimiento de tu ministerio. Damos gracias por este tiempo, Dios, y ponemos esta semana en tus manos, Dios, en nombre de Cristo Jesús. Gracias, hermanos, por su tiempo, y les invito a que nos pongamos en pie para entonar este último canto. He estado luchando y peleando, pero con propósito. ¿Para qué fui creado? Sé que soy más de lo que puedes ver sobre la superficie. ¿Por qué no ves debajo de mi piel? Estoy despellejado y con cicatrices, torcido y desfigurado, marcado por el pasado, necesitando ser levantado, aun cuando cuestiono mi propia existencia. ¿Para qué fui creado? Parece haber algo más que solo piel y huesos. Es como si fuera una luz desconectada del enchufe. En otras palabras, ¿solo existo para poner dinero en mis bolsillos? Esta rutina de 9 a 5 se siente como de 9 a 9. Paso todo el tiempo con mi mente entrelazada y la vida da vueltas mientras yo me quedo ahí esperando. ¿Cuál es mi patrimonio? Siento como si estuviera hecho para algo más grande, pero es imposible tocarlo. Pero cuando miro mis dedos y veo su diseño, me doy cuenta que soy una pieza única y que algo fue quien me creó. No, alguien me creó. Y que ese alguien me hizo por una razón, a pesar de que los últimos años han sido de traición. Todavía puedo sentir esa ilusión, esta ilustración, este llamado, que incluso en medio de mis tropiezos había alguien que murió para levantarme, alguien que se levantó para restaurarme, alguien que vuelve para rescatarme. Y ese alguien es Jesús. ¿Ves? Dios me hizo con un propósito.
Y cuando me deleito en Él, puedo ir más allá de la superficie.